Para seguir la última sesión y antes de ello hay una pregunta aquí muy interesante que ha hecho Silvia de Teruel. Generemos una motivación adecuada, la motivación bodhicitta. Como sabéis, de momento es suficiente con imaginar que tu conciencia se transforma en este deseo tan amplio de llegar a la iluminación, pero ni tan siquiera pensando en tu beneficio, sino en beneficio de todos los seres que nos rodean. Gracias. Acordaros del término del Lo Jong, que es el texto que estamos estudiando. Lo es conciencia, mente. Jong es adiestramiento, transformación, etcétera, ¿no? Entonces, antes de seguir, aquí hay una pregunta de Silvia que se las trae, pero que explica la pregunta de Silvia, la tenéis aquí en el chat. Y de hecho son dos preguntas, por supuesto. Cuando te das a los demás, pero luego en el fondo de tu ser te das cuenta de que realmente buscas algo a cambio, agradecimiento, reconocimiento que se den a ti, eso sería egoísta en realidad. La respuesta es sí. Desde la perspectiva del Bodhisattva, esto no es un acto altruista o de bodhicitta, y esto lo hacemos habitualmente. Nos relacionamos esperando sacar algo, o reconocimiento, o lo que sea, de los demás. Entonces, no, esto en realidad es el egoísmo que está dirigiendo, es el egoísmo que dirige. Aunque aparentemente sea altruista, en el fondo, si esperas algo de los demás, no es un acto altruista, no es la expresión pura de la bodhicitta, por decirlo de una forma. Pero la segunda respuesta, por otro lado, si te das a los demás y esta vez lo haces realmente sinceramente y de forma altruista y generosa, sin esperar nada a cambio, pero luego esa otra persona te decepciona porque de alguna forma abusa de tu buen hacer y te arrepientes, etcétera, etcétera, entonces, si es esto también egoísta, en cierto modo también es egoísta. Porque cuando dentro de la bodhicitta luego están las perfecciones, lo veréis en los próximos días, en los próximos encuentros. Cuando, desde la perspectiva del Dharma en general, cuando haces actividades virtuosas, no las haces esperando nada a cambio, ¿no? Ni el reconocimiento, ni tan siquiera el reconocimiento de lo que has hecho, ¿no? Está el egoísmo. Esto ya, como hemos dicho al final de la otra sesión, esto es difícil, pero entonces hacemos lo que podemos, tratamos de emular al Bodhisattva. Hacemos el acto sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿no? Entonces el egoísmo es sutil, ¿no? Entonces esta pregunta de Silvia es muy interesante, ¿no? A veces haces algo con buena motivación, con sinceridad, y lo que recibes a cambio son insultos o lo que sea. Aquí tienes que ejercer la paciencia. Entonces, la bodhicitta es todo un mundo, ¿eh? Es todo un mundo. Y pone en tela de juicio comportamientos, formas de pensar, y los saca a la superficie. No penséis que la bodhicitta es, pienso en este deseo, ya tengo la bodhicitta. No, es
Es un tema de mucha profundidad y que toca muchas teclas ocultas de nuestra psicología más profunda, de la psique, si queréis, ¿eh? Entonces, después con el caso de la pregunta de Shanti sobre Maradona, es un ejemplo claro de la fuerza del karma. Fijaros el karma de alguien que nace en un lugar pobre, lumpen de Buenos Aires, sin educación, y debido a una habilidad que desarrolla, que nadie la pone en tela de juicio, resulta alabado y estimado por la mayoría de personas del planeta, al menos en el lado de los hombres, que les gusta el deporte, específicamente el fútbol, porque la realidad es que era un mago, un ser excepcional, nadie pone en discusión este lado positivo, y que de repente, sin educación, sin ningún tipo de preparación, se encuentra con cantidad de dinero, cantidad de reconocimiento. Esto es muy difícil de gestionar para alguien sin una preparación básica educativa, ¿no? Entonces, y él está en la cima, en el reino de los devas, en el reino de los devas, el reino de los devas. Lo tiene todo, puede conseguirlo todo: fama, alabanza, reconocimiento. Entonces, él ha creado previamente un karma para darle este resultado. El resultado es extraordinario en el sentido de que él crea el karma para nacer en ese lugar específico, tener esa habilidad específica que es inusual, porque personas como Maradona, Messi, los grandes deportistas en este caso del fútbol, pues salen una vez cada 100 años o una vez cada 70, 80 años, no es lo habitual. Y además, en su caso, creas el karma para ser alabado, reconocido a nivel mundial, específicamente en Argentina, pues eres como un dios, como lo solían llamar. Pero a la vez, debido también a otros karmas, pues al no poder gestionar esta riqueza, etcétera, pues también visita los infiernos más profundos, debido a sus adicciones, a su mal comportamiento, a su poco ejemplar comportamiento, que también está allí. Pero a la vez, con su profesión, diríamos, ha producido felicidad a muchísima gente. Producir felicidad, esto es él que la proporciona. Y él es el que recibe el resultado de esta felicidad, pero sus malas andanzas, por decirlo así, su lado negativo, su lado oscuro, la sombra, también repercutirá a corto y medio plazo. Pero me refiero, saco a colación en este caso, pues Maradona, porque es un karma excepcional. Todo el mundo hoy en día sabe, bueno, discuten sobre si Messi es mejor que Maradona. Seguramente sí, por el reconocimiento que tiene, pero Messi no tiene el karma para ser reconocido en su propio país como lo es Maradona, aunque es mucho más ejemplar. Para los niños es mucho más ejemplar, pues siempre ha tenido un comportamiento correcto, que es lo que debería hacerse en el deporte como forma pedagógica para enseñar a los demás. No tiene este reconocimiento, a pesar de que todo el mundo lo reconoce, que seguramente es incluso mucho mejor que lo que era Maradona, ¿no? Entonces, los karmas funcionan así, pero la idea de ponerlo aquí es que tiene un karma, que ha creado un karma extraordinario para ser reconocido de forma extraordinaria, eh, como pocas personas lo son. Artistas, igual, puede haber algún artista excepcional que a nivel mundial todo el mundo lo reconoce, como es el caso suyo en este caso, ¿no? Por la repercusión mediática que ha tenido, es innegable. Entonces, es un ejemplo de alguien que puede estar en la cima del samsara, incluso en esta vida, experimentando una vida divina, etcétera, de facilidades, etcétera, pero a la vez también cae en los reinos inferiores, en el reino del ansia, la ansiedad inmensa de los pretas, en el sufrimiento profundo que le produce su adicción constante. Y bueno, pues el karma lo permite todo. El karma es una mezcla de todo, ¿no? Y entonces ahora nos dirigimos ya, después de este paréntesis, nos dirigimos ya, hemos presentado el perfecto nacimiento humano, la muerte, y luego lo que viene después, que es el samsara manifestado en este sufrimiento que hemos expresado. Y ahora vienen las causas del sufrimiento. Las causas del sufrimiento en la tradición budista,
puesto que no hay una entidad creadora, no hay nadie que cree. El Buda no es Dios en el sentido que nosotros entendemos, y el budismo no es una religión en el sentido que nosotros creemos, de que el Buda pues sería el Dios de la tradición budista, y nosotros pues seguimos a Dios, que es de nuestra tradición cristiana o judeocristiana o islámica. Buda no es Dios, no, Buda no es el creador, Buda no crea el sufrimiento ni el karma. Buda describe las causas del sufrimiento, el sufrimiento, y describe las causas y cómo liberarse de estas causas. Nada más. Esta es la característica de un ser humano, de un ser iluminado, ¿no? Las características. Karma se refiere a la acción que haces, la huella que queda en la conciencia después de haber hecho una acción, y los efectos que esta huella produce en la conciencia a nivel individual en cuanto a formación de tu personalidad, de tus apetencias, tus desagrados y de las cosas a las que te acercas para que te ocurra algo agradable, desagradable, neutro, etc. Es una fuerza importantísima. Esta fuerza rige la naturaleza del universo, en realidad. El mundo de la naturaleza se rige también por cierto nivel de causa y efecto, ¿no? Cierto nivel de causa y efecto. Karma básicamente se refiere a la acción intencional, acción con intención, ¿no? Pero tengo que matizar, hay un punto, la intención es karma, lo es. Pero la intención a nosotros, el término intención nos da la idea de que es algo que yo intencionadamente que hago, ¿no? Porque el karma implica también las intenciones, no impulsos que vienen del karma. Cosas que haces sin una intención clara forma parte de este factor mental, la intención. Por esto en algunos textos se traduce como impulsos también, impulsos. Porque hacemos muchos actos y luego nos damos cuenta de la intención. Los hacemos impulsivamente, debido a la fuerza del karma y las tendencias. Por lo tanto, el karma abarca un elemento el karma se refiere a este elemento interno que pone en movimiento y dirige la mente a un sitio u otro. Karma se refiere a esto. Cuando reanudemos el estudio de los factores mentales, después de la sensación, que es donde terminamos, se explica la intención. El factor mental denominado Vedana. No, perdón, no me acuerdo ahora, no me acuerdo tiene un nombre, Sempa, en tibetano, no me acuerdo. Pero bueno, la intención es lo que dirige la mente hacia donde quiere. Y esto incluye pues estos impulsos que no son conscientes, por decirlo así. Todo esto es karma, es el iniciador que está detrás de las acciones que haces físicas, verbales e incluso mentales. Y el mensaje esencial del karma es que cada uno es el arquitecto de su futuro. Cada uno de nosotros somos el arquitecto de nuestro futuro, de la misma manera que nuestros actos del pasado han producido la realidad o han determinado la vida que tienes en el presente. Nuestros actos determinan las vidas futuras, la calidad de las vidas futuras. Cada acto que hacemos deja un rastro, llámale rastro, lo llaman semillas, no son físicas, semillas. Donde dejan estas semillas es en el continuo de la conciencia. Y estas semillas no son ni conciencia ni materia, no son ni el acto ni la mente donde se depositan. Es una clasificación adicional que en la filosofía budista denominan potencial. Es un potencial. Potencial significa el potencial para dar un resultado. Y los potenciales no tienen otra función que producir resultados en este continuo mental donde se encuentran. Te acercan a situaciones externas que desencadenan experiencias internas. O sea, de la nada no viene algo. Esta es la idea del karma. De la nada no puede surgir algo. Y esto lo acepta la ciencia occidental. De la nada, no, la nada en esencia es que no puede producir algo. Para que se produzca algo tiene que haber algo previamente. Si no hay algo, si de la nada no se puede producir algo. Entonces, con cada acto físico, verbal y mental,
creamos nuestro futuro. Y si meditas bien en esta ley y entiendes bien la complejidad de la ley de causa y efecto, entiendes la profundidad de la esclavitud del samsara. ¿Para qué? Para despertar esta renuncia cada vez con más fuerza. Porque esto es el primer paso para salir del samsara. Entonces, entender esta ley y vivir de acuerdo a ella ataca muchos de los puntos vitales de nuestra existencia, de nuestra constitución samsárica. Llámale de nuestra constitución existencial. Corta con la creencia de que los demás son los únicos culpables de lo que nos ocurre a nosotros, de nuestra felicidad y de nuestra desgracia. Corta con la idea errónea de pensar que alguien te envía felicidad o sufrimiento, que hay una entidad que es responsable de tu felicidad o sufrimiento. Corta con la idea de que las cosas que te ocurren surgen de casualidad. No es científico pensar esto. Es simplemente afirmar, no entiendo lo que ocurre en mi vida y me ocurren cosas que no sé de dónde vienen. Tienen que tener una causa. La casualidad no es explicación suficiente para explicar la complejidad de nuestra existencia. Entonces, desmonta este tipo de creencias que son infundadas. No son verificables, no son verificadas ni tan siquiera, porque no existen. Entonces, para la mayoría de sistemas religiones, Dios es el creador de todo. Entonces, el budismo afirma que la mente es la creadora de toda en este sentido. El karma es intención mental. El karma desencadena actividad que produce efectos debido a las potencialidades que creas en tu continuo mental. Y por esto todas las religiones te hablan de la ética, porque la ética lo que pretende hacer es controlar tus intenciones, gestionar tus intenciones. Por lo tanto, todas las religiones son correctas en este sentido, porque todas ellas, el principio es hacer el bien y no hacer el mal. Independientemente de si existe Dios o no existe, o si es el karma, etc. Lo importante es la ética, porque la ética gestiona las intenciones y lo que está detrás de ellas. La ética en el budismo es esto. La ética no es para satisfacer al Buda. Al Buda no te da un premio. Eres tú que te das el premio con tu actividad. Entonces, algunos de los aspectos de la ley de causa y efecto no son evidentes a nuestros sentidos, algunas otras sí. Entonces, con la razón puedes llegar muy lejos, con el ejercicio de la razón puedes llegar muy lejos en la comprensión del karma, pero hay un punto en que ya no puedes ir más allá. Pero en los puntos generales, que es lo que nos conviene, están fundados en un razonamiento lógico, en un razonamiento, no es una creencia, está fundado en razonamientos. A veces pensamos, bueno, el budismo pues es como una religión más, es algo en que que tienes que creer en esto, y si crees en esto pues recibes bondad, y si no crees en esto pues recibes maldad. No es tanto el elemento de la creencia, sino el del pensamiento, el que te acerca a entender la ley de causa y efecto. No es una cuestión de creencia. No, en realidad no nos gusta ni queremos creer en la palabra del Buda. Buda era un ser iluminado. En el vacío no falló. La naturaleza de las cosas es vacía. La ciencia occidental se acerca a la comprensión de que las cosas son vacías, en lenguaje científico, obviamente. Y la ley de causa y efecto es lo mismo. El Buda no se equivoca. Lo que hace el Buda no inventa la ley de causa y efecto, la describe. Simplemente la describe de manera profunda. Y nosotros, incluso que nos consideramos budistas, no nos lo terminamos de creer. Tenemos más fe en nuestro mecánico que nos arregla el coche que en el Buda. No nos gusta la fe. La fe es un factor mental importante. Lo mejor es entender las cosas. Pero mientras no las entiendes, si tienes fe, es bueno. Si tienes fe en lo que es correcto.
Entonces, a veces cuando vamos al taller de reparación, tenemos el coche que no nos funciona bien y cuando lo vamos a recoger, el mecánico nos dice, he hecho esto, lo otro, lo otro, lo otro, tú no entiendes nada, le pagas la factura y te vas. Tienes fe completa en su palabra. Entonces, es bueno tener fe en las palabras de los seres iluminados. De la misma manera que tenemos fe en nuestro mecánico, deberíamos tener fe en las palabras del Buda. Y el Buda dice, todo lo que haces, dices y piensas, regresas hacia ti tarde o temprano, de una forma u otra, en esta o en las vidas siguientes. No, aunque hayas hecho algo y estés solo y nadie te vea, no es que nadie te vea. Tú te has visto a ti mismo haciéndolo y esto es suficiente para que esta semilla produzca un resultado. Produzca un resultado. Entonces, en el Sutra del Semillero de Arroz, que es un sutra famoso del Buda, es donde expuso la relación de la dependencia de las cosas, que es científico totalmente, es totalmente científico, lo único es que el Buda lo expuso hace 2600 años cuando no existía nuestra ciencia. Hace 2600 años nuestro mundo era muy retrasado comparado con el conocimiento que tenían estos grandes seres hinduistas, budistas que hablaban de cosas que en nuestro mundo ahora se empiezan a descubrir, sobre el mundo interior, digamos así, ¿no? Entonces Buda dijo, debido a que estas causas y condiciones existen, este resultado o efecto ocurre. O sea, no hablo de que los efectos surgen sin causa. Debido a que esto ocurre, aquello otro ocurre. Todo requiere de una causa y un efecto. Todo requiere de una causa y un efecto. Y esto significa que las cosas compuestas, los fenómenos producidos, la materia a nuestro alrededor, no surgen de un creador divino, como Ishvara, dice el semillero. Dios en aquella época aún no existía, por decirlo así. Ishvara, que es del brahmanismo, pues es uno de los dioses importantes. No existe un Dios que dice, yo voy a producir esto, esta intención, yo voy a producir el mundo. La realidad es más bien, si estas causas y condiciones existen y son concordantes con los efectos que producen, surgirán una variedad de efectos. En consecuencia, los nuevos efectos surgen de causas que no vienen del pensamiento de un ser divino. Entonces, el budismo es una religión, por decirlo así, atípica, es la única que no tiene a Dios en su temario, por decirlo de una forma. Y también cuando se dan los efectos de causas, cuando se dan los efectos de cosas que son producidas, no vienen de causas que sean singulares. Se requieren una causa y muchas causas circunstanciales para producir un efecto. Es decir, las cosas no pueden surgir nunca tampoco de una entidad que sea permanente y eterna. No es posible que algo eterno en nuestro conocimiento o que no cambie no tiene la capacidad de producir efectos. Pues algo que no cambia, por definición, no puede producir un efecto alguno. Algo que no cambia no cambia. Y algo que no cambia no tiene capacidad para producir ningún efecto. En consecuencia, causas específicas y concordantes con los efectos pueden producir efectos particulares. Es decir, una semilla amarga no puede producir un fruto dulce. Tiene que surgir de causas principales específicas con el potencial de dar un resultado específico y también del hecho de que es transitorio, no estático o permanente. La semilla, hasta que da el resultado del brote y el fruto, la semilla no puede dejar de cambiar para producir el brote y este no puede dejar de cambiar para producir el efecto. Así es como se explica en el Buda, explica la relación de causa y efecto. Si no hay una semilla particular o una causa específica, no se produce un resultado de ella. No se produce un resultado. No hay nada que surja de la nada. La nada no tiene potencial para producir algo. El Buda lo dijo hace 2600 años y un filósofo alemán
lo expuso cuando determinó la ley de la conservación de la energía y la masa. La materia no se destruye, sino que se transforma. Y aquí dentro está incluido que de la nada no se puede producir algo. Es causa y efecto. Este filósofo alemán, este científico alemán, es un físico alemán, es del siglo pasado, creo, del XIX, creo, a finales del XIX. Entonces, en la filosofía budista, la creación o que se produzca algo requiere tres principios. Y esto nos ayuda a entender la infalibilidad de la ley de causa y efecto y por esto practicar mejor la ética. Entonces, que se produzca algo requiere de una causa que no sean los pensamientos de una entidad creadora. Lo que ocurre no viene de una entidad creadora. La producción viene de múltiples causas transitorias, una causa principal y causas secundarias. Y luego la causa principal tiene que tener el potencial para producir efectos relacionados con la causa. Por lo tanto, cuando experimentas una circunstancia desagradable, la causa es algo que tú has colocado en tu interior, que tiene el potencial para producir algo desagradable y que está constantemente transformado, es transitorio. Por lo tanto, si experimentas algo desagradable, tiene que venir de causas que están en tu interior, de potenciales transitorios, sembrados en tu continuo mental, que tienen el potencial para producir este efecto que está relacionado con la causa. Por lo tanto, de un acto positivo nunca puede venir una experiencia negativa y de un acto negativo no puede venir una experiencia positiva. ¿Vale? En definitiva, todo necesariamente tiene que surgir de causas. El mundo es una expresión de la ley de causa y efecto, que es la relación dependiente de las cosas. Las cosas no surgen autonómica por sí mismas, sin otros elementos que producen la producción de la cosa en cuestión. Tanto en base, nosotros, por ejemplo, somos fenómenos compuestos, somos producidos. Nacemos de nuestros padres, es así. No estamos aquí por generación espontánea. Somos dependientes en consecuencia. Nuestro cuerpo depende de las semillas de nuestros padres en el momento de la gestación. La conciencia depende de la conciencia previa que el karma la impulsa a renacer allí en ese lugar específico para tener las experiencias específicas que vas a tener. Entonces, todo lo que hacemos, decimos y pensamos produce efectos. Y produce efectos porque para producirse un acto se requieren 4 elementos que los tenemos en nuestro interior. Y esto no es algo en lo que creer tampoco. Tiene que estar propulsado por una intención. Y esta intención puede ser un impulso no consciente, debido a karmas previos, que te impulsa a actuar sin pensar, por decirlo de una forma. Esto es karma. Es la intención deliberada, pero también los impulsos que son como lo que dirigen el director de orquesta de hacia dónde va nuestra conciencia en este momento. ¿Vale? Por lo tanto, tienes la intención, consciente o inconsciente. Esta intención va acompañada de algún estado mental, positivo o negativo. Un klesha, una emoción aflictiva o un estado mental positivo. Después, tienes que discernir claramente el objeto con el que te quieres relacionar, a quien quieres herir, a quien quieres mentir, a quien quieres perjudicar. Fijaros que antes de hacer un acto hay todo este elemento que está en nuestro interior, gestándose. Después tienes que hacer el acto con plena conciencia y al final regocijarte de haber hecho lo bueno o lo malo. Completarlo, ser consciente de que te contemplas. Con todos estos ingredientes, en la conciencia siembras un potencial completo. Y ese potencial está ahí, te acompaña a tu conciencia, vida tras vida. Y cada día dejamos miles de potenciales, muchos neutros, muchos positivos, pero también muchos negativos. La ley de causa y efecto es que estos potenciales, la función de un potencial no tiene
Un potencial no tiene otra función que producir un resultado. Es solo cuestión de tiempo. Entonces, en dependencia de circunstancias externas secundarias, estos potenciales dan a luz experiencias. Algunas de las experiencias, como decíamos en el curso del estudio de la conciencia, aparecen a través de las sensaciones agradables, desagradables y neutras que nuestra conciencia tiene en el día a día. Cuando surge una sensación desagradable, esto es resultado de un potencial desagradable que has sembrado en tu conciencia. Si surge una sensación agradable, es resultado de un potencial agradable que has sembrado en tu conciencia. Y si es neutro, es resultado de un acto ni positivo ni negativo. Entonces, esto es el samsara. Las sensaciones, las intenciones. Por esto estos factores mentales son tan importantes. ¿No? Tan importantes. Y por este motivo, todas las religiones del mundo, teístas o no teístas, aunque te lo expliquen con sus propias palabras, aunque no te expliquen la ley de causa y efecto como la explicaba el iluminado, todas ellas, con mucha razón y muy sabiamente, en todas las religiones el primer paso es ser éticos, lo que nos decían de jóvenes, de ser buenos. ¿No? ¿Cómo ser buenos? Esto ya es más difícil. ¿No? Pero ser buenos es la cosa. La ética es evitar que las intenciones estén propulsadas por kleshas. ¿Entiendes? Esto lo quieren en el cristianismo auténtico, pues se acentuaba, en el islam se acentúa, en el judaísmo se acentúa, en todas las religiones se acentúa, el hinduismo lo acentúa, etcétera, etcétera. Bueno, en el budismo se da una explicación distinta porque no hay Dios. Pero al final es irrelevante si existe o no existe Dios. Es una discusión filosófica, si quieres. Es irrelevante. Lo importante, independientemente de que creas o no creas en Dios, es que practiques ética. Practiques ética. Esto es lo más importante. Entonces, el cuerpo se desarrolla, el karma se puede manifestar, se puede crear, se puede crear a través de actividades físicas, verbales y mentales. Estas son las tres puertas del karma. Porque siempre que hacemos un acto, la intención o el impulso intencionado sin conciencia plena están ahí siempre presentes. Siempre presentes. Y es lo que está detrás de lo que dices, de lo que haces y de lo que piensas. Sobre todo las acciones, hay 4 normas que rigen la ley de causa y efecto. Las acciones son definitivas. Y aquí Geshe-la utiliza una cita de la guirnalda preciosa de Nagarjuna. La guirnalda preciosa es un texto muy, muy importante. Dice, todo sufrimiento es resultado de actos negativos. También lo es un renacimiento malo. El placer que se disfruta en nuestra vida y todos los renacimientos buenos son resultados de la virtud. Todas las personas experimentamos experiencias agradables, experiencias desagradables. La perspectiva de la filosofía budista es que esto no surge de la nada, no surge de la casualidad. Tu karma te lleva a experimentar esto. Sin este karma tú no lo experimentas. Experimentarás otras cosas, pero no esto específicamente. Entonces, y esta cita está basada en el hecho de que de una acción positiva no puede surgir malestar. Y de una acción negativa no puede surgir bienestar. Después, otra norma de la ley de causa y efecto es que con esto, las acciones son definitivas. Lo que hace el practicante es utilizar razonamientos para convencerse y determinarse a practicar actividad positiva y abandonar todo lo que se pueda la negativa. Si cometes la negativa, purificas la negativa.
La única virtud que tienen los actos kármicos, y específicamente los actos negativos, es que se pueden purificar para que no den resultado. Entonces el practicante cuando medita está purificando. El practicante cuando estudia está purificando. El practicante cuando escucha, contempla y medita está purificando. ¿Por qué? Porque expones a la mente a estados mentales positivos, a pensamientos positivos. Y esto purifica los pensamientos negativos. Entonces, otra norma de estas cuatro, para ilustrar la fuerza de la ley de causa y efecto, es que los resultados de las acciones aumentan. El potencial se siembra en la conciencia y convive en el continuo mental de la conciencia. Y tenemos miles, no ocupan espacio, porque no tienen forma. Potencial es mero potencial, nada más, no tiene forma física. Es potencial en la conciencia, nada más. Y el potencial solo tiene una función que es producir efectos. Mientras se mantiene en la conciencia, el potencial de algo pequeñito puede dar un resultado de algo extraordinariamente grande. Como el ejemplo que ponen a veces algunos maestros es una semilla de un árbol es pequeñito. La semilla es muy pequeñita. Entonces la semilla da lugar al tronco, a las ramas, a los frutos, que cada año se recogen. Al año siguiente se poda el árbol y luego vuelve a producir ramas nuevas, flores nuevas, ramitas nuevas, frutos nuevos, y cada año los recoges durante muchos años. Y todo esto vino de una semilla pequeñita. Esta es la naturaleza del potencial. Por lo tanto, el practicante es muy rígido, es muy estricto en intentar deliberadamente acumular actos positivos y evitar actos negativos y purificar los actos negativos que tienes en esta conciencia, que no conoces, pero que los tienes. Porque en cada vida creamos actos. Por lo tanto, el caudal de actos que tenemos, de potenciales, es inmenso. Y esto es lo que está detrás de todas las experiencias distintas que tenemos. Porque aquí dice, Geshe-la utilizó no menciona de dónde viene la cita. Dice, igual que la sombra de un pájaro siempre la acompaña en el espacio, a los seres les acompañan los actos positivos y negativos. Todo lo que haces no es cuestión de que me han visto o no me han visto y por lo tanto salgo inmune de un acto negativo, etc. No. Tú tienes la intención, tú cometes el acto. Una vez el acto ha terminado, se siembra un rastro en la conciencia, tienes la semilla, con la cesación de este acto, la semilla está ahí y entonces el hecho de haberse terminado el acto y la semilla pues van juntos, más o menos. El Uttana Varga, Geshe-la dice, no cometas ni el menor acto negativo pensando que no te perjudicará. Acumular gotas de agua gradualmente llenan un gran recipiente. Después el tercero es que sin crear una acción no se experimenta el resultado. Por lo tanto, si no creas un karma específico, por mucho que te esfuerces, no experimentas el resultado. Por ejemplo, volviendo a Maradona. Maradona tuvo una vida poco ejemplar. Deportivamente era un genio. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Entonces, en Argentina tiene un reconocimiento que no viene, el reconocimiento de todos los argentinos a Maradona no viene únicamente de su arte. Es un resultado de su karma pasado que hace que la gente le aprecie y le estime de la manera en que le estima. Messi, que seguramente es mucho mejor, no tiene este karma porque ahí ni le consideran prácticamente. Lo aceptan porque es argentino, pero no ven que seguramente es mucho mejor jugador y durante más tiempo. Pero Maradona, la gente le ama
le adora, la gente llora y hacían las tonterías, pues que para muchos ojos puede representar los disturbios. Lo tuvieron 3 días en la Casa de la Moneda, o como lo llamen, en el Parlamento, etcétera, y la gente, ya sabéis, los disturbios para verlo. Entonces, esto es un karma de Maradona. No su fútbol es una causa secundaria. Es la causa secundaria de esto. La causa principal es el karma que él ha creado para que la gente lo estime de la manera en que lo estima. Si no tienes este karma o la gente, pues bueno, lo celebrará un día, pero no habrá disturbios, ni llorará, tendrán pena, etcétera, y ya está. El karma hace que todo sea posible. Todas las mezclas del karma hacen posible cualquier tipo de realidad. Y después las acciones creadas no pierden su potencial. Todo lo que has hecho, incluso hace 500.000 vidas, está en forma de potencial en tu continuo mental. No lo hiciste tú, lo hizo quien eras tú hace 500.000 vidas, que es el receptáculo de este continuo mental que ha llegado hasta ahora. Este potencial no se pierde. A no ser que lo purifiques, no se pierde. Y a lo largo de tantísimas existencias, como hemos hecho de todo. Lo peor, lo mejor, hemos hecho de todo. Tenemos potenciales para estar en el reino de los devas, tenemos potenciales para estar en el reino de los infiernos, para estar en el reino de los humanos y ser el más apreciado de los humanos y ser el más odiado de los humanos, mezcla de ser odiado y ser estimado. Todo es posible en el karma. Cualquier tipo de experiencia. Todo es posible. Todo. Fijaros, por ejemplo, a veces pongo el ejemplo de Marilyn Monroe. Yo era muy pequeñito cuando vi en mi casa, fuimos de los primeros en tener televisión, pues teníamos un negocio de restauración y fuimos los primeros en el pueblo en tener casi televisión, si no los primeros, los segundos. Y la gente se reunía para ver el fútbol, etcétera, etcétera. Teníamos un local muy, muy amplio y grande, ¿no? Y yo me acuerdo de pequeño, con 7, 8 años, en el telediario, viendo en la tele a Marilyn Monroe, que se había, en teoría, suicidado, seguramente. Entonces, claro, el karma que hace. Marilyn Monroe, la actriz más bella, la más deseada por todos los seres humanos, riqueza, todo el mundo la adora, todo el mundo la adoraba, etcétera, 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 todo lo que queráis, todas las grandes virtudes. Interiormente era una desgraciada cuando después lee su vida. Karma lo hace todo posible. Todo es posible, todo tipo de mezclas. Si tenía sensaciones desagradables por cuestiones de familiares, etcétera, estas son las causas secundarias. Las causas principales son cosas que puso en movimiento, son potenciales que maduran de esta forma, porque hay personas que tienen vidas desestructuradas y son felices. Con taras, si queréis, pero no llegan a estos extremos. Entonces, alguien que era envidiado, deseado por muchísimas personas, fama, riqueza, etcétera, interiormente tiene una vida triste. El karma lo hace todo posible. No hay nadie que tú serás triste, estarás triste porque a mí me lo parece, o son causa y efecto, resultado de causa y efecto, y el karma no es una entidad, es una ley. Es como la ley de la gravedad, no piensa. Es una ley. Tú creas una actividad negativa y dejas rastros en la conciencia. La conciencia es una entidad que está ahí siempre funcionando. El cuerpo está siempre funcionando. Y en dependencia de estados distintos, de potenciales que explotan, tienes una experiencia diferente, una experiencia positiva, negativa, agradable, desagradable. Y todo esto todo esto crea la explicación, diríamos, de los sufrimientos del samsara. Esta es la causa que está detrás. Y por esto el practicante, la ética es muy importante. Para salir del samsara, a grandes rasgos, después tendríamos que recurrir a los grandes textos de Lamrim. La práctica es lo que se denominan los 3 adiestramientos superiores. Ética, concentración y sabiduría. Sabiduría que comprende la verdadera naturaleza del yo y sabiduría que comprende la ley de causa y efecto. Tanto la ética
es la base, la concentración es el medio y la sabiduría es el resultado. Sin ética no hay concentración ni sabiduría. Esta es la salida del samsara. Se llama adiestramiento superior porque estos tres, ética, concentración y sabiduría, se practican con la motivación de la renuncia que hemos hablado antes. Sé que hay una puerta, quiero salir, no quiero quemarme en el fuego de este edificio. Tengo que salir. Esta motivación hace que ética, concentración y superior sea camino fuera del samsara. Porque uno puede ser ético sin renuncia. Esto es ética, la práctica de la ética, nada más. No es camino a la liberación. Es camino a experimentar sensaciones agradables, experiencias agradables, pero dentro del samsara. Dentro del samsara. Entonces, aquí hay al final habla Geshe-la de Chakraghosha, que es el autor de la alabanza a los seres superiores. Cuando salió el Buda, después de su iluminación y empezó a esparcerse en la India, la religión imperante era el brahmanismo, el hinduismo. Entonces, aunque hay cosas, el karma, pues también los hinduistas también lo consideraban, etc. Sus visiones eran totalmente distintas. El brahmanismo está lleno de dioses, creadores de distintos tipos, etc. El budismo no. Entonces, al Buda en principio lo criticaban muchísimo porque iba en contra de todo lo que era establecido ya y convencionalmente aceptable. Entonces, el debate entre las dos tradiciones fue tremendo durante siglos. Debatían unos y otros para defender sus posiciones, ¿no? Para defender sus afirmaciones. Y a veces ganaban los hindús, que eran muy expertos, eran muy hábiles en concentración, por ejemplo, eran perfectos, pero muchas veces ganaban también los budistas. Entonces, en aquella época pues la convivencia siempre fue, no fue como en nuestra historia, que cuando salió el cristianismo ortodoxo y se separó de lo que era el cristianismo en general, que se quedó Roma, entonces hubo muchas peleas, mucha sangre. Después ya no digamos en el siglo XV, cuando se separó los protestantes, los que seguían a Lutero, Calvino, etcétera, se separaron de Roma. También hubo muchas de las guerras en nuestra historia en Europa, pues en el fondo siempre son económicas, pero lo que había de repente era católicos contra protestantes. En la India esto no ocurrió. Ahí se debatía. No era esto un poco para indicar la sofisticación de lo que era la India en aquella época, ¿no? Cómo convivían todas las religiones, etc. Entonces aquí hay una cita que se la utiliza, una cita de hinduistas que debido a estos debates, etc., pues pasaron diríamos, al budismo, se hicieron budistas. Y una de las razones aquí por las cuales se hizo budista es que se dio cuenta de que Buda tenía unas cualidades de las que sus dioses carecían, y en cierto momento de su vida, dice Geshe-la, este gran erudito, decía, los brahmanes, es decir, los hinduistas, dicen que las virtudes y los actos negativos pueden ser transferidos, pero tú enseñas que las acciones no desaparecen y que los actos no cometidos no tienen consecuencias. Es decir, el karma es personal e intransferible. Lo que tú haces lo recibes tú, no lo reciben tus vecinos, ni tus hijos, ni lo que tú haces lo recibes tú. Yo no puedo transferir, o el Buda no puede transferir sus cualidades a otra persona. Es imposible. Cada uno es víctima de su karma. Hay un karma contaminado que produce samsara, y luego hay un karma no contaminado que produce nirvana o produce la iluminación. Pero esto viene como resultado de causas de relación dependiente, de surgimiento dependiente. Surgimiento dependiente es lo opuesto a la existencia intrínseca que avalan todas las religiones del mundo. Las cosas tienen existencia intrínseca.
Dios existe intrínsecamente. El alma existe intrínsecamente. En el budismo esto no se contempla, porque no se ajusta a la realidad. La realidad es todo relación dependiente, originación dependiente. En dependencia de unas causas específicas, principales y causas secundarias, se produce un efecto. Si no están estas semillas o estas condiciones principales, el efecto no se produzca por mucho que haya causas secundarias. En este sentido es muy científica la ley de causa y efecto. El Buda no creó la ley de causa y efecto. El Buda la describió, nada más, para nosotros acercarnos a la iluminación. Entonces, de esta manera hemos abarcado este primer punto, la primera de los 7 puntos de Geshe Chekawa, de los 7 puntos principales. El primero es los preliminares. Primero aprende los preliminares. Entonces, esto ahora es... en agosto vamos a hacer retiro de estos puntos, de algunos. Igual enfatizaremos más la muerte. De estos 4, a veces se dice de los 4, la muerte es el que lo desencadena todo. La muerte te hace dar cuenta del samsara. Entonces vamos a ver el que enfatizaremos, pero los tocaremos todos. El sufrimiento produce renuncia. Y meditar en la muerte produce que la mente se abra hacia el futuro. Hacia el futuro. No estás limitado. Esto lo hacen los animales. Los animales no tienen capacidad para pensar en el futuro, como decía Geshe-la. O sea, no tienen. Ellos viven el presente. Nada más. Viven el presente. Son expertos en vivir, estar en el presente. Pero no dejan de ser animales. Hoy en día, en un mundo, yo qué sé, en teorías así pseudo espirituales, el mundo del yoga así degenerado, por decirlo de una forma, se habla mucho del presente, estar en el presente. Los animales son los maestros de estar en el presente. No dejan de ser animales. Importante es la ley de causa y efecto, la impermanencia, el potencial que tenemos, el sufrimiento para despertar renuncia. Entonces, meditar en la muerte pone en tela de juicio las ideas y creencias que tienes de lo que viene después. Porque en meditación te acercas a este instante y ahí te cuestionas tus creencias, necesariamente. Y verás que muchas de las creencias que tienes de lo que viene después, por ejemplo, dices, yo no creo en nada después. Es esto, es una mera creencia, sin fuerza, sin razón, sin lógica. Es algo en lo que crees a pesar de que piensas que no eres un creyente. Eres creyente. Y no está basado en nada esta creencia. En cosas que te han dicho, en lo que tú intuyes. Y aquí, pues, cuando meditas en estos 4, haces una gestión de tus ideas que no son del todo correctas. Sobre la vida y sobre lo que viene después, sobre lo que nos ocurre, sobre... etcétera, etcétera. Entonces, estos son las prácticas preliminares. Las prácticas preliminares significa que lo que viene después, si no hay prácticas preliminares, no tiene un fundamento bueno. Entonces, estas 4 las tenemos que tener presentes, siempre, siempre. Entonces, una cosa que estuve hablando del linaje, y hay algo importante que quería decir, no mencioné a propósito para dejarlo para el final. Dentro del linaje explicamos que el Lojong tiene el origen siempre es Sakyamuni Buda, pero el origen más próximo a nosotros es el gurú de Indonesia, de Bali o de la isla que sea, Subarnadvipa o Serlimpa, que era el maestro de Atisha, que viajó desde la India hasta Indonesia durante 10 largos meses para poder recibir estas enseñanzas y que se quedó con su maestro 12 años. Después regresó a la India y de ahí se fue al Tíbet. Regresó a Nalanda o Vikramashila, creo, y se fue después al Tíbet. Y él es el responsable, él y sus discípulos, Drontompa, Potowa, etc., de que después esta práctica de Lojong se esparciera a las 3 tradiciones que existían en aquel momento, la Nyingma, la Kagyu y la Sakya. Esto fue en el siglo X-XI. En el siglo XIV-XV es cuando sale Lama Tsongkhapa y constituye la última tradición auténticamente tibetana, que es la tradición Gelupa.
Entonces estas enseñanzas pasaron ahí. La Gelupa lo que coge cogen la forma de hacer de Atisha y de los antiguos Kadampas, por esto los llaman nuevos Kadampas. Están muy anclados en esta tradición que introdujo Atisha y que está vinculada con Serlimpa en el caso tanto del Lanrim como específicamente del Lojong. Entonces, esto es en el siglo X-XI, que ocurre esta transmisión de la enseñanza desde Indonesia en la figura de Atisha, abad de Vikramashila y Nalanda en el norte de la India, sede del budismo mahayana y tántrico del budismo mahayana indio, y después de allí se traslada al Tíbet durante creo que 17 años y transmite muchas de las enseñanzas que hoy en día aún se practican. Si nosotros practicamos esto es gracias a Subarnadvipa, gracias al maestro de Indonesia y a Atisha. Esto es en el siglo X-XI. Pero antes de esto hay otra figura importante que es de donde se origina el Lojong, y es el texto del Bodhisattva Karyavatara de Shantideva, ¿vale? El Bodhisattva Karyavatara. Geshe-la estuvo durante 4 años explicando este texto y nosotros hemos estado trabajando con él durante más de 20 años y hemos publicado este libro de 500 y pico páginas que explica aquí. Este es el texto madre de todos los textos de Lojong, el Bodhisattva Karyavatara del siglo VIII, por el gran erudito Shantideva de Nalanda, de la Universidad de Nalanda, de monástica de Nalanda, un gran yogi. Entonces este texto lo tenemos, es el primero, en castellano no está traducido el Bodhisattva Karyavatara, creo que sí que hay una versión de ediciones Dharma, creo. No sé si es de todo el Bodhisattva Karyavatara, pero la virtud de este texto, un tesoro para tu meditación, es que Geshe-la lo explicó íntegramente en Menorca, aquí al lado de casa. Lo estuvo explicando durante 4 años, 2 veces a la semana. Y estuvimos revisándolo, etcétera. Primero salió en forma de volúmenes, el volumen 1, el volumen 2 estaba incompleto porque hay 10 capítulos y en el volumen 1 y 2 había 7 únicamente. Entonces decidimos, cuando terminamos ya todas las revisiones y traducciones, hacerlo en un solo volumen, los 2 volúmenes que habían salido más los 3 que no habían, más los 3 últimos capítulos que no habían salido al público. Entonces tenemos este texto y la idea general con Antón, no sé si está por aquí Antón, la idea general era que en el día de hoy y de ayer, que nos teníamos que reunir presencialmente en Menorca, y es que en Barcelona, perdón, hemos preparado una versión de este libro y solo vamos a tener 24 ejemplares en tapa dura, con esta portada por encima, pero dentro tapa dura. Es decir, un libro serio, por decirlo así. Este libro, obviamente, el material es el mismo, pero esto es en tapa normal, ya la conocéis, las normales que hacemos en Ediciones Amara. Entonces, pues por la importancia del texto, por respeto a mi maestro, a nuestro maestro, quise que este libro la gente pudiese tener unas opciones. Solo hemos sacado 24, pero para tenerlo en tapa dura y poderlo poner en el altar y hacerlo servir, porque esto es un texto, es como el corazón del Mahayana está aquí, ¿vale? Algún capítulo es complejo, pero el corazón del Mahayana está aquí, está todo dedicado a la bodhicitta y a las 6 perfecciones: ética, generosidad, esfuerzo, paciencia, concentración y sabiduría, ¿vale? Están las 6 perfecciones y el desarrollo de la bodhicitta, ¿eh? Todo está aquí. Entonces se suele decir que la raíz de todos los textos de Lojong, esta es la madre de todos los textos de Lojong. Por lo tanto, a ver, este es un libro que hemos tratado de minimizar el precio y lo hemos puesto a 22 euros venta al público. El libro de tapa dura hemos hecho solo 24 porque cada ejemplar nos cuesta casi 30 euros.
Entonces, nosotros vamos a vender 20 ejemplares a 32 euros, creo, para aquellos que lo quieran. Solo hay 20, porque hay 4 de los 24 que hemos hecho. Uno es para Rosalín y Manuel, otro es para Marta y yo, otro es para Carmen y Esther y otro es para Antón. O sea, solo habrá 24 ejemplares. Por lo tanto, el contenido es el mismo que este. Este libro valdrá 22 y el otro 32. Y esto lo queríamos poner a la venta pues durante este curso. ¿Eh? Por lo presentar, etcétera, pues durante este curso que hemos terminado ahora online. Por lo tanto, hay 20. Los que estéis interesados, no os sintáis obligados. Los que estéis interesados en tener la tapa dura, pues solo hay 20 ejemplares. No vamos a hacer más. No vamos a hacer más. El contenido es el mismo, es decir, alguien puede coger este y el contenido es exactamente lo mismo, lo podéis poner en el altar, porque el contenido que tiene pues es muy, muy importante. Entonces, esto lo hubiésemos tenido que hacer en directo, etcétera, durante este curso, pero no sé cuándo va a salir el libro de tapa dura, no hay prisa ahora porque con la pandemia, etcétera, igual sale dentro de un mes, pero seguro que en marzo lo vamos a tener. Entonces, los que tengáis claro que no queréis el de tapa dura, pues esto está en Ediciones Amara, ya se está vendiendo en todos los centros, etcétera, porque es una... La historia está explicada dentro, etcétera, y yo espero algún día, pues, enseñar un poquito este texto. Geshe-la estuvo durante cuatro largos años para transmitirlo todo. Y debido a la complejidad del capítulo 9 pues hemos tardado casi 2 décadas en publicarlo todo entero, ¿no? Por lo tanto, ya lo sabéis, son libros especiales, estos no son libros de literatura, los podéis tener en el altar como objeto de devoción, etcétera, y es beneficioso para el practicante, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis alguna pregunta de lo que hemos hecho, ya así de esta manera, pues vamos terminando. Si tenéis alguna pregunta, ya lo sabéis. Isidro, creo que había una pregunta de Silvia anterior a la que le has contestado Ah, antes. Creo que ha venido a raíz vale, vale. No lo he de una visto respuesta ya. que ha dado Esther. Es un poquito más cortita. Vale, Mira, si quieres te la vale, leo. está del ejercicio que nos recomiendas para intentar separar un egoísmo del otro. Esa. Oh. Separar el egoísmo del otro, de un egoísmo del otro, el egoísmo sano del egoísmo destructivo. Vale. Bien. A ver, el egoísmo sano no daña a los demás. El egoísmo destructivo te daña a ti y a los demás. El egoísmo sano no te daña a ti ni a los demás. Es una manera de decirlo. El egoísmo destructivo, sobre todo, piensa en uno mismo. Te pones a ti delante. Te antepones a las necesidades de los demás. El egoísmo sano, pues bueno, cada uno puede buscar sus ejemplos, ¿eh? Pero en general el egoísmo sano no daña ni perjudica ni a ti ni a los demás. Es necesario en ciertos momentos de nuestra vida, pues, eh, pensar en nosotros, por decirlo de una forma, pero no lo haces en detrimento de la situación de los demás. Seguramente en el próximo encuentro ya será presencial y en el próximo encuentro, pues como cuando expliquemos el desarrollo de la bodichita, nuestro egoísmo se va a revelar, porque la bodichita va en contra del egoísmo y encontraremos justificaciones para defender el egoísmo no sano, sino también el insano, como viéndolo con cualidades que nos benefician en la vida. Entonces, el egoísmo insano te perjudica a corto, medio y largo plazo. El egoísmo sano no perjudica. Quizás es necesario en ciertos momentos para proteger tu vida, etcétera, ¿no? Sobre el egoísmo,
veréis más adelante, el egoísmo es difícil también de detectar y sostener. Y Geshe-la ponía el ejemplo del hueso de un níspero que resbala. No quiere decir que a veces lo justificamos y en realidad es una manifestación de nuestro propio egoísmo. La práctica del Tonglen va contra del egoísmo y saldrán muchas preguntas al respecto. Reconocer la amabilidad de los demás también generará preguntas, etc. Entonces, en esto estamos. Constantín tiene una pregunta, dime. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, lo del karma, que depende de las causas y condiciones, y una causa principal, que es la semilla. Lo entiendo en la limitación que puedo entenderla. Después hablamos muchas veces o siempre de las condiciones externas, y la imagen me suena muy lógico, que se necesita como una semilla, el agua, el sol, la tierra, etc. Pero muchas veces referimos a las condiciones favorables o desfavorables, que me suena lógico, como si fuera, es un poco la clarificación de este, como si fuera casual. Pero supongo que lo que llamamos la condición favorable o desfavorable tampoco es casual. Tampoco la causa de las condiciones favorables, otra vez, supongo, les he causado yo. Sí, tú te encuentras con las condiciones secundarias y llegas ahí por la fuerza del ímpetu de tu potencial. A ver, una cosa importante es la semilla, cuando las causas principales, la causa principal siempre es el potencial que tienes tú para experimentar algo. Las causas secundarias son las condiciones positivas o negativas que hacen que se despierte un potencial positivo o negativo en dependencia de las causas circunstanciales. Esto viene determinado por actos previos. Exacto, vale. Quería clarificar eso. A ver, el karma no crea, por ejemplo, un árbol. El karma hay un punto importante porque después mucha gente piensa que el karma es el creador de los coches. No es así, ¿eh? El karma solo entra en acción. Un coche tiene su propia causa principal y secundaria. El karma solo entra en acción si el coche te atropella a ti. ¿Vale? Es tu karma el ser atropellado por el coche, pero tu karma no crea el coche. ¿Vale? Es la mente la que crea el karma. A ver, hay alguien que hace una pregunta aquí, no sé si está con respecto. Silvia, no. Hay una pregunta que he visto y se me ha escapado, a ver si la... Una duda, Esther, una duda referente a las acciones de una acción aparentemente. Vale, muy buena pregunta, Esther. Una acción aparentemente positiva motivada por una intención negativa, como por ejemplo el egoísmo, el karma que se genera es más en base a la motivación que el acto en sí. Muy buena pregunta. A ver, aquí cada una de estas cosas que pones produce su propio resultado. Dices, creas una acción positiva motivada por el egoísmo. La acción positiva trae un resultado positivo, el egoísmo trae un resultado negativo. Esto es una manera de responder. Después, el karma que se genera es más en base a la motivación que el acto en sí. A ver, aquí deberíamos entrar después en otro tipo ya de explicación más elaborada. Lo explicaremos con extensión cuando estudiemos el Lamrim medio. A ver, aquí tienes que entrar en igual...
A ver, tienes, por ejemplo, hay una división en el karma que no se suele explicar, pero que aparece en muchísimos textos, y es karma creado y karma acumulado. Puedes crear karma y no acumularlo. Es decir, tienes la intención de insultar y no insultas. Aquí has creado un karma debido a la intención, pero no completas el karma porque no lo has hecho. Entonces esto es un karma que creas, pero que no acumulas. Tienes la intención de insultar, insultas. Tienes el klesha que lo acompaña. Aquí creas el karma y lo acumulas, es decir, se siembra una semilla positiva y va a dar un resultado definitivo. El otro, creas un karma y no lo acumulas, creas la semilla, pero el resultado no es definitivo, porque es una semilla débil, por decirlo así. ¿Eh? Por lo tanto, hay esta clasificación que matiza todavía más el tema. El karma es uno de los temas profundos. ¿Eh? Karma. Y aquí en los en los textos del Lamrim, etcétera, en los Lamrims extensos se explica con mucha profusión de detalles. ¿Eh? Y aquí pues Geshe-la dedica únicamente dos o tres páginas. ¿Eh? Entonces, en los textos, como os decía, de Lojong hay muchísimos textos. ¿Eh? Por ejemplo, como cosa auspiciosa, el autor del libro del Lorric, que estamos siguiendo, es famoso, Yeshe Gyaltsen, Kachen Yeshe Gyaltsen es famoso porque escribió dos textos también de Lojong. El Néctar de la Inmortalidad, creo que se llama en tibetano, y luego otro que son las instrucciones de Losang, que se refiere al Amazon Kappa, que es un volumen muy extenso, mucho más extenso que el que estamos estudiando, casi como este. Entonces, hace un par de años, Marta y yo recibimos la transmisión oral de este texto durante varias semanas, solo el Lung, es decir, la lectura en tibetano del texto, y le llevó dos semanas buenas o casi 3 semanas recitar todo el texto para transmitir el Lung, la transmisión oral del texto. Entonces, este gran maestro del siglo XVIII-XIX, entonces escribió el Lorric y es famoso por haber escrito un texto muy profundo del Mahamudra y por escribir dos textos sobre el Lojong. Entonces, en este tan extenso, pues también se hace una explicación muy extensa del karma. Es decir, los textos pueden ser de distintas medidas, se pueden explicar las cosas de manera muy esencial o de manera muy extensa, ¿vale? Dígame, Luis. Una pregunta, cuando tomas decisiones que estás defendiendo postura de otros, en este caso empresariales, pero que no son voluntarias o generadas por ti, ¿esto puede dar o generar karma negativo? Quien genera más karma negativo es el general, por decirlo de una forma. Vale, o sea, Es la decir, fuente. ¿eh? La fuente. La fuente, sí. Vale. Tú no tienes la intención, tú tienes que actuar en dependencia de la circunstancia, no sería tu deseo. Entonces aquí tú vuelves a entrar. Creas un karma pero no lo acumulas, porque no hay todos los ingredientes. ¿Entiendes? Gracias. Por ejemplo, se da cuando, por ejemplo, un presidente que declara la guerra a otro país, el que firma y el que da la orden y se pone en movimiento miles de personas que matan a otras personas, cada soldado es responsable de haber matado a lo que ha matado. El que firma la orden es responsable de todas las muertes. El karma es peor. Entendido, muchas gracias. Dime.
Tomás. Hola, Isidro. Hola, ¿cómo estás? Quería hacer una pregunta respecto a la semilla y el tomate. ¿Por qué se hace el símil con algo material cuando estamos hablando de algo inmaterial? Ya. Vale. Se utilizan estas analogías, porque obviamente es muy buena pregunta, Tomás. Nosotros pensamos que como si la conciencia fuese algo fijo, donde se depositan semillas fijas materiales, por decirlo casi, ya entendemos que no, y la realidad no es así. Es muy buena pregunta. La conciencia no es nada fijo. Es un instante de conciencia que da pie a otro paso, a otro instante de conciencia, y este da pie a otro instante de conciencia. Y las semillas son potenciales que van transformándose con este continuo mental. Son transitorias. No es cosa fija, pero lo que hay fijo en todo caso es que cada semilla o potencial, si no te gusta hablar del tomate, etcétera, es un potencial. Esto está constantemente cambiando y va a dar un resultado en consonancia con la característica del potencial. Pero no es el caso que un recipiente fijo como la conciencia recibe semillas fijas y constantes ahí. La realidad es que la mente está constantemente cambiando, y la mente es la que se lleva el karma, no el cuerpo. El cuerpo se deja aquí. ¿Vale? Y no era porque utilizar algo físico para lo inmaterial. Sí, esto se suele explicar porque era la manera simple que tenía el Buda para explicar el karma a personas de la calle, poniendo ejemplos que todo el mundo pudiera entender. Luego en otros textos el karma se explica pues de manera más profunda, ¿sabes? Y es por ejemplo esto, de que no hay una mente fija, un alma o lo que le quieras llamar, que transporta unas semillas fijas, inalterables, que se llevan de una vida a otra, sino que la realidad es que el recipiente que recibe estos potenciales está constantemente moviéndose, transformándose, segundo tras segundo, microsegundo tras microsegundo, y lleva consigo la sombra de todos los potenciales que se siembran en la conciencia, esperando a dar resultado. Vale, gracias. Gracias a ti, gracias. Entonces, creo que ya es suficiente. Sabéis que os enviaremos a las personas que podéis participar, os enviaremos porque también hay gente de Málaga y no queremos sobrepasar la cantidad de personas, no nos queremos de momento trasladar al Zoom. Skype tiene un límite de 40 y pico, entonces ya os enviaremos a las personas que estuvisteis en el LAMRIM. Os enviaremos, y aquellos que queráis, es opcional, el curso es gratuito y será todo el sábado, creo que es el 12 de diciembre, ¿eh? Entonces, revisaremos lo que estamos haciendo en Málaga, que es el Senda de Luz, revisaremos partes de lo que enseñé en aquel curso de hace un par de meses, a principios de octubre, creo. Y entonces lo que queda ahora es el encuentro, el retiro de silencio que solemos hacer cada año, de concentración en Spy de interioridad. A ver, como está la circunstancia, nosotros estamos en constante contacto con Ana. Lo están pasando mal, les sabe muy mal que no podamos hacer estos cursos, porque aparte está la cuestión, diríamos, económica, que lo pasan mal las monjas de este centro, y por supuesto no se va a hacer nada si no se puede hacer. Entonces ellas están en contacto constante y varias veces con mucha pena nos ha dicho pues no se puede hacer, y nosotros obviamente no podemos hacer caso omiso a la circunstancia en la que nos encontramos. Ella ya nos ha dicho que el retiro de diciembre se puede hacer con un mínimo, la sala es de 42, 43 personas, y me parece máximo, y vamos a hacer seguramente un máximo de 15, ya somos 9 o 10 creo, contándome a mí y a Marta, y hay un grupo que viene cada año.
La gente que venía de fuera, pues obviamente no van a poder venir. Entonces, si alguien quiere estar en este retiro, apuntaros cuanto antes. Si hay cualquier cosa, si la situación cambia, obviamente no se haría. A última hora, pues se cancelaría. Pero ella nos ha insistido en que si podemos lo hagamos y si las condiciones sanitarias, obviamente, es lo primero, lo permiten. Entonces la sala pues es espaciosa, ya hice un retiro de silencio de este modo en agosto en Málaga y fue todo muy bien, todas las personas estamos en contacto y fue todo muy bien. Ya sabéis que en un retiro de silencio no hay interrelación, cada uno tiene su habitación particular, por lo tanto en este sentido, si la cosa no empeora, seguramente vamos a poder hacer este retiro. Entonces, después de este retiro, tenemos en marzo, seguimos con el Lojong en marzo, y no sé si será en enero o en febrero, haríamos otro encuentro sobre la mente, online. Luego en marzo, y seguramente ya esperamos que sea presencial para seguir el estudio del Lojong. En verano seguiremos pues con los retiros que solemos hacer, porque esperamos ya que en verano la cosa esté mejor. Este año hicimos el de Gerona con capacidad reducida, que fue también maravilloso, el retiro de Gerona. El retiro que hicimos después también en Gerona sobre el Land Rim, pues ya sabéis que todos lo hicimos de la mejor manera posible. Fue también un éxito por el material que estuvimos allí, las preguntas que se hicieron y todo. El retiro fue muy bien. Entonces seguiremos el año próximo como retiro de Land Rim. Pues vamos a hacer estos cuatro prácticas preliminares con una de las sadhanas, o bien Prajnaparamita o bien Lama Tsongkhapa, ya lo decidiremos más adelante. Entonces, esperemos que nos encontremos todos bien, cuidaros mucho y pasad unas felices Navidades. Bueno, nos veremos con algunos en el día 12, ¿no? Alguien, Philip, ¿se podría plantear un retiro de 10 días? Claro que sí, que se puede plantear. Tened en cuenta que, claro, tenemos 10 días, son 10 días pensión completa. Cuando os mostré ayer el retiro que hicimos con Marta en Barcelona, donde todos conocéis, en casa de Manolita, los jesuitas de Sarriá, pagamos 10.000 pesetas, 12 días, pensión completa. Esto es lo que hoy en día, pues claro, un retiro de 12 días, pensión completa, etcétera, pues nos costaría muchísimo más. Por mi parte, no hay problema. Esther y Carmen siempre me piden también hacer un retiro de 10 días. Creo que Ana Romero también lo pide y hay más personas que lo piden. Vamos a ver, cuando nos encontremos en Barcelona en el mes de marzo, lo podemos terminar de discutir. Pensad que, claro, 5 días, 10 días es más. Quizás un término medio, 7 días, ¿qué os parece? 7 días. En lugar de 5 días, pues ya alargamos y hacemos, en lugar de 4 o 5 noches, hacemos 6 noches. Philip dice 9. Philip es un buen negociador, creo. Esto lo podemos hablar. Yo no quiero cargar tampoco a la gente, porque claro, todo cuesta mucho hoy en día, ¿eh? Todo cuesta mucho. Pues si la gente... 8,5, Chusé, también. Nos estamos acercando. Lo podemos ver. 5 días es ideal porque ni te cansas, ni coges el sabor de la meditación, tienes momentos de concentración. 7 días es un buen punto medio. Lo dejamos abierto. A ver. Si todo el grupo quiere, pues podemos mirar a ver cómo lo podemos hacer. Igual nos hacen un descuento en los lugares que vamos, lo gestionamos e intentamos hacerlo. Entonces, de nuestra parte, de mi parte, pues fantástico por darme la oportunidad de poder expandir esta práctica tan preciosa del Lojong.
Entonces seguimos en contacto, ya con muchos de vosotros nos encontraremos el día 12. Entonces muchas gracias por vuestra asistencia, paciencia, y ahora ya podemos dedicar los Esther. méritos. Hola Esther. Hola Ana. Hola, Ana. Me encanta cuando vais saliendo así en pantalla porque ahora echamos de menos los abrazos interminables de cuando retiramos la gompa, desmontamos el altar y después nos pasamos una hora despidiéndonos. Pero bueno, todo llegará. Seguro que sí, todo... Cerrar los ojos que salgo yo. ¿Cómo? Cerrar los ojos que salgo yo. Vale, perfecto. ¿Dónde está Celia? ¿Celia dónde está? La tengo Por aquí andará. Vale, Celia, saca la cabeza, Celia. Ya he venido, vengo de la cocina. Bueno, Claro. perfecto. Esta es la ventaja, Pero que os podemos pongo entrar y aquí salir de la cocina, ¿eh? Bueno, Y seguimos bueno, escuchando. bueno. Es mucha comodidad, ¿eh? Hola, Sony. El tema del online es mucha comodidad porque, me cachis, cuando tenemos que hacer los presenciales, imagínate Fernando y Celia que tienen que venir de Teruel, ¿eh? 3 o 4 horas de viaje. Coche. Los que venís de Lérida. Hola, Muriel. ¿Cómo estás, guapa? ¿Bien? Bueno, perfecto. También Guiomar. Merced. Guiomar, Merced Guiomar. también aparece, Merced. ¿qué Merced, tal? hola. Guiomar, tengo que decirte que es mañana. Guiomar, ¿dónde está Guiomar? Hola, Filip. Aquí, no sé en Philip, cómo no, me veis, sorry. pero Ah, estoy. espera. Constantin. Guiomar, mañana recibo el karma del amor. ¡Ah! ¿Vale? ¡Maravilloso! Recibo el karma del amor para ya publicarlo en marzo. Joseba. Gracias por tu trabajo, Guiomar. Muy importante. Escúchame otra cosa. Dime. Te di un trabajo del Sí. libro de Geshe, del amigo de Geshe, la Los Antarchin. Sí, con él estoy. Supongo que este curso te ayudará a traducirlo. Mucho. Iba cogiendo, lo tenía abierto al lado y decía, ay, este término lo tengo mal, y volví y lo he cambiado. Bueno, perfecto. Guiomar es la suma de la maravilla que son sus papás, que es todo bondad, todo voluntad, Eso. todo capacidad. Es una chica súper inteligente, súper lista, y súper buena traductora, siendo una niña todavía, porque es súper joven. Es decir, Rosalín, Manuel, ¿cómo felicidades a estáis? los papás. Gracias. Bueno, pues y si tienes cualquier duda, Guiomar, me escribes un mail para la traducción, ¿vale? Ay, no sé. Este libro No es te muy hagas eso, bonito. Isidro, no te hagas eso. ¿Eh? Que te llegarán 4 emails diarios, Isidro, Bueno, no te hagas eso. ya estoy un poco acostumbrado, ya forma parte de mi trabajo, ¿sabes? El libro este será muy bonito cuando salga, ¿eh? Porque explica el Lojong que hemos estado estudiando y explica muchísimas cosas, ¿eh? El último capítulo sobre la concentración y es un libro, es de los años 70, 80 creo, y es precioso, ¿eh? De Geshe Losang Tarchin, que es uno de los grandes lamas, amigo de nuestro maestro, Geshe Tamdin Gyatso. Por lo tanto, gracias por este trabajo, de esta traducción de este Gracias libro. a ti, Isidro, por dejarme traducirlo. No, hombre, Sí, no. Es una crack. Es fantástico porque así tengo que espabilarme para buscar los medios para publicar cada vez más. Gracias Manuel y Rosalín también, ¿eh? Hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo estáis? Bueno, un beso muy fuerte. Cuidaros mucho, ¿eh? Nos vemos pronto, Hola, Noé. nos vemos. Noé, ¿cómo estás? ¿Bien? Ya, perfecto. Tengo el micro apagado. Bueno. Perfecto. Entonces vamos a hacer la dedicación. Hola Silvia de Teruel. Hola. Espero que nos veamos. ¿Tú has estado alguna vez en algún curso en Teruel conmigo o no? Estuviste una vez, ¿eh? Uno he estado, los demás ya Vale. uno justo antes de la pandemia. Vale. Los demás ya online. Sí, tienes razón. Vale. Ya nos veremos pronto. Igual en abril o lo que sea nos podemos seguir en Teruel, ¿vale? Qué bien. A Bueno, ver. Entonces, Pero- muchas gracias a todos por vuestra presencia y nos vemos pronto. Y a los que nos vemos en pantalla, un abrazo muy grande. Tenemos muchas ganas de veros y abrazaros. Y a ver. Bueno, Pronto. los que nos veamos en Navidad, este año que nos toca, bueno, pues quedarnos sin. No vienen los de fuera. Y os veo pronto, ¿vale? Muy bien. Hacemos la dedicación de los méritos. Por esta virtud pueda yo rápidamente alcanzar el estado búdico
y entonces dirigir a cada ser consciente sin excepción a este estado. Que la preciosa mente de la bodhicitta nazcan aquellos en quien todavía no ha nacido, que no degeneren los que se han nacido, sino que aumente indefinidamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿vale? Nos vemos, si no nos vemos en Navidad, felices Navidades y Año Nuevo. Feliz Navidad y Año Nuevo, ¿vale? El año próximo seguro que va a ser mejor, mucho mejor que este, ¿vale? Vale, hasta ahora, nos vemos. Adeu, Nos adeu, vemos. adeu. Chao, Tomás, chao, cuídate, chao. Tomás, Constantin, a toda la gente que nos vemos, A todos muchas los que no gracias. salís en pantalla, un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte para todos. Chao, chao, Vale, chao. hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora. Vale. Espera. Ahora ya está, ya está. Vale.